Neuropsicología del aprendizaje. La neuropsicología estudia la relación entre cerebro y conducta. Es decir, que para estudiar científicamente el aprendizaje es indispensable apoyarse de las neurociencias y de la psicología, ya que estos no van a permitir estudiar la conducta humana en función a la fisiología y anatomía cerebral. Para esto vamos a repasar las distintas teorías de aprendizaje, entre las cuales tenemos Teoría conductista del aprendizaje. Teoría del reflejo condicionado de Pavlov. Los orígenes de la teoría conductista del aprendizaje se han remontado a las primeras décadas del siglo XX y se dan a partir de los estudios del fisiólogo y neurólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. Pavlov descubrió los principios del aprendizaje en relación con los estímulos y respuestas, los que han sido de gran utilidad para el análisis del comportamiento humano. Este comprobó que los estímulos externos pueden provocar en el animal una reacción positiva y quería averiguar qué origina la secreción de saliva en los perros. A partir de los descubrimientos de Pavlov, Bechterev desarrolló antes que Watson una psicología conductual y reflexológica. Bechterev optó por los reflejos asociados en lugar de los reflejos condicionados utilizados por Pavlov. Teoría conductual. La teoría conductual en general se puede resumir en los siguientes principios fundamentales. 1. La conducta está regida por leyes naturales sujetas a cambios por estímulos ambientales. 2. La conducta es un fenómeno observable e identificable. 3. Las conductas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas. 4. Las metas conductuales han de ser específicas, individuales y discretas. Condicionamiento clásico de la conducta. Watson basó su propuesta en el estudio de las conductas de los bebés y de los niños. Este encontró que los más pequeños casi no experimentaban el miedo, pero en medida que iban avanzando en edad, estos presentaban mayores temores. Conexionismo de la conducta. Thorndike ideó pruebas de aprendizaje por ensayo y error y estudios sobre el comportamiento y el aprendizaje. A diferencia de Pavlov, este estaba más interesado en el cambio de conducta, más no en el funcionamiento del cerebro. Sus experimentos le permitieron formular leyes de aprendizaje, como la ley de asociación, que nos indica que lo que se asocia no son las ideas, sino las situaciones y respuestas. La ley de ejercicio, que nos indica que la repetición en el aprendizaje se da a través de conexión entre estímulo y respuesta. Y por último, la ley de efecto, que nos dice que las conductas que proporcionan algún beneficio suelen repetirse. Estas respuestas suelen estar acompañadas de satisfacción y están firmemente conectadas. El condicionamiento instrumental y operante de Skinner. Skinner realizó sus investigaciones influenciado por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y el conductismo de Watson. Por lo tanto, veía a los seres humanos como seres no tan distintos a los animales, porque explicaba que la conducta de cada individuo era como un conjunto de respuestas fisiológicas que son condicionadas por el entorno y el control de la conducta mediante un refuerzo. Esto significó que Skinner estaba convencido de que crear un mejor entorno sería la mejor solución para formar mejores personas, ya que creía firmemente que las mentes son difíciles de cambiar, pero los entornos no. En el aprendizaje, Skinner aporta el concepto de la enseñanza programada, la cual está centrada en las respuestas del estudiante a un programa específico. Explicando un poco mejor, los alumnos participan como sujetos que evalúan su propio progreso en el aprendizaje, con ciertas limitaciones definidas, mientras que los docentes facilitan esa enseñanza individual. Pero, ¿qué es la enseñanza individual? Este es el método que va dirigido al alumno, en donde se toma en cuenta sus fortalezas y debilidades, por el cual el docente ayudará a superar las debilidades y a fortalecer sus habilidades. Aquí es donde el estudiante será el que determine sus propios objetivos y metas a cumplir. Por lo tanto, se debe de proveer un ambiente adecuado y seguro para la comunidad de los educandos. Sin embargo, Skinner fue criticado por intentar destruir la idea del ser humano, reduciéndolo a un conjunto de mecanismos que solo lo hacían asemejar a una máquina, ya que explicaba los procesos de la vida humana mediante experimentos de laboratorio con animales. Además, creía que la virtud, la imaginación, el amor, etc., solo eran simples estímulos y reacciones que no tenían ningún valor. Teoría psicogenética de Jean Piaget. Jean Piaget sostenía que no es que los niños tuvieran menos capacidades mentales que los adultos, sino que pensaban de manera diferente. Para Piaget, el ser humano tiene una predisposición en dar sentido a su entorno, por lo que el sujeto es un constructor activo de significados. Todo el desarrollo sigue una dirección unitaria. Las progresiones de desarrollo responden a un orden. Hay convergencias organizativas entre las conductas de la niñez y la de los adultos. Es por ello que estableció los periodos sucesivos. 1. Periodo sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Aquí se presenta una inteligencia práctica.
determinada a partir de los sentidos del cuerpo, dándose una imitación de los actos. Los reflejos se relacionan con las percepciones que responden al medio. 2. Periodo preoperatorio intuitivo, de 2 a 7 años. El niño tiene un pensamiento inductivo, egocéntrico, también posee el pensamiento intuitivo, puesto que la adquisición, como el desarrollo del lenguaje oral y el inicio del lenguaje escrito y la simbología gráfica, ya es propia de la etapa. 3. Periodo operatorio concreto de 7 a 12 años. Etapa de cambios y procesos más complejos, tanto como concretos progresivos, adquieren mayor dominio de la escritura, utilizan conceptos, a su vez tienen un razonamiento ligado a situaciones concretas. 4. Periodo operatorio formal de 12 años a más. Supone el pensamiento abstracto, hipotético, deductivo. Las operaciones mentales son manejadas de manera simbólica, desarrollan capacidades haciendo deducciones e inferencias que provienen de contenidos conceptuales. Teoría gestal del aprendizaje. Las leyes de Gestalt fue introducido por Christian von Huygens en 1980, definiendo la palabra Gestalt, que significa totalidad, que es el conjunto que es mayor de la suma de sus partes. En la psicología de Gestalt podemos ver que el organismo percibe unidades y éstas se dan una sola vez y no como sensaciones parciales. Para Gestalt, la mente es activa y busca significados frente a los estímulos externos, siendo a priori, donde la mente estructura la realidad antes de la experiencia, donde interviene el sentido de la vista y el pensamiento. Max Wertheimer realizó estudios que se basan en la ilusión y el movimiento aparente. Kurt Koffa en 1935 publicó su libro de Psicología de la Gestalt, que trata de la teoría del aprendizaje global y la actividad del pensamiento como generadora de totalidad. Kuller permitió ofrecer una de las principales teorías del aprendizaje, llamándola intuición. Kurt Lewin introduce el tema del espacio vital, donde el sujeto actúa y determina su conducta. Tenemos leyes como la ley de figura y fondo, que las experiencias tienden a organizarse en formas simples y regulares porque los campos de fuerza del cerebro se distribuyen de forma sencilla y simétrica. Ley de semejanza. Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual como el color o movimiento. La ley de la inclusión. Cuando hay más de una figura, tiende a verse como una cantidad de mayor estímulo. Ley de continuidad. La mente tiende a seguir un patrón, aunque éste haya desaparecido. Ley de proximidad. Cuando los estímulos están juntos, tienden a agruparse como una unidad perceptiva. Ley de cierre. Se tiende a figuras como una totalidad en función de experiencia perceptible. Enfoque holístico de enseñanza. La educación del enfoque holístico toma la ciencia como base y reconoce el mundo como una compleja red de relaciones entre las distintas partes de un todo global. Del mismo modo, no considera tan importante el aprendizaje de teorías y modelos como el verdadero desarrollo de mentes científicas capaces de hacer un uso inteligente y creativo de los recursos tecnológicos actuales. Teoría del aprendizaje social. El principal exponente de la teoría del aprendizaje social es Albert Bandura, 1997. Esta teoría rescata los aportes del conductismo y el estudio del procesamiento cognitivo de la información en el aprendizaje, basado en la conducta humana que es aprendida. Aprendizaje por observación. Para Bandura, la conducta humana implica factores conductuales, cognitivos y ambientales. Estos tres factores están entrelazados, a manera de un determinismo recíproco, porque tanto los estímulos ambientales influyen en la manera de comportarse. El aprendizaje por observación sobrepasa la imitación porque el observador aprende de los errores como de los aciertos del modelo, propiciando conductas innovadoras y creativas. Proceso del modelado en el aprendizaje. 1. Atención. Si se va a aprender algo, se necesita prestar atención. 2. Retención. Ser capaces de retener aquello en lo que se ha prestado atención. Recordar. La imaginación y el lenguaje intervienen en este proceso. 3. Reproducción.
Transcribir las imágenes o descripciones del modelo, derivando el comportamiento actual del sujeto. 4. Motivación. El proceso del modelamiento proviene de 3 tipos de incentivos. Incentivos directos son los que se obtienen a través de la propia observación y de la experiencia. Incentivo vicario es cuando una persona obtiene una recompensa al realizar una determinada conducta, por tanto, se trata de imitarla. Incentivo autogenerado, cuando las recompensas son proporcionadas por la misma persona. Bandura se interesa en el aprendizaje por observación a partir de la enseñanza en el aula. Sugiere los siguientes aspectos a tomar en cuenta. Enseñanza de nuevas conductas. Son los enseñantes de nuevas habilidades, así como nuevas formas de pensar y sentir. Facilitación de conductas. Las personas aprenden conductas y habilidades que pocas veces ejercen, tal vez porque no tienen incentivos suficientes o no las necesitan habitualmente. Desarrollo de las emociones. Las personas pueden desarrollar emociones ante situaciones nunca experimentadas, como el sentir ansiedad ante la visita de una persona que recién llega, del que teníamos ciertas referencias. Cambios de inhibiciones. Cuando un grupo de estudiantes ve a un compañero quebrantar las reglas del comportamiento y no recibe sanción, probablemente saquen una conclusión que el quebrantar una regla no siempre tiene un efecto negativo. Este es un aporte presentado por el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Julia Tevez y alumnos Atencio Caterine, Jocelyn Valdeón, Rocío del Pilar Carvajal, Naomi Campos y